Comentábamos que el magistrado del Tribunal Federal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, pues está proponiendo rechazar las impugnaciones que presentaron algunos priistas contra el cambio de pues los documentos del PRI, de este cambio de los estatutos que se dio ya hace un par de semanas en la asamblea tan discutida a la que convocó Alejandro Moreno, en donde se aprobaron las bases pues para permitir la reelección del propio Alejandro Moreno y posteriormente esta reunión del Consejo Político Nacional registrada la semana pasada, en donde ya se estableció la posibilidad de una convocatoria. ¿Qué dice el magistrado Reyes Rodríguez en este proyecto? Bueno, pues dice que no puede hacerse cargo del tema de las impugnaciones simple y sencillamente porque los quejosos no recurrieron a las instancias internas del partido para seguir el camino legal que tendría que cumplirse con estas impugnaciones. Vamos a hablar en la línea telefónica con Enrique Ochoa Reza, él es expresidente del PRI, platicamos con él hace apenas un par de días, pero bueno, las cosas van cambiando, las cosas se van modificando y es importante tener su punto de vista. ¿Cómo estás, Enrique? Buen día. Primitivo, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, gracias por abrir de nuevo un espacio para poder dialogar de este importante punto para la ciudadanía. Oye, ¿qué te parece este planteamiento que hace Reyes Rodríguez Mondragón? No puede hacerse cargo el tribunal de estas quejas si ustedes no acuden antes a las instancias partidistas que tendrían que resolver de manera interna el diferendo. Me parece correcta la apreciación del magistrado Reyes y voy a explicar por qué esto es algo deseable en el proceso que estamos llevando al interior del partido y ante las autoridades electorales. Recordarás, Primitivo, que hemos descrito puntualmente al auditorio que hay dos impugnaciones completamente distintas. La primera es una impugnación en contra de la ilegalidad de convocar a una asamblea nacional en tiempo electoral. Sobre ese argumento, el magistrado Reyes ha decidido que sí sea el Tribunal Electoral quien revise ese caso. Es decir, ese asunto tan importante para determinar si la asamblea del PRI se llevó por vía legal o ilegal, eso sigue en análisis en el Tribunal Electoral. La segunda impugnación, el segundo tema, es si la convocatoria que se emitió a toda prisa y en lo oscurito, con base en los estatutos ilegalmente modificados, debe de resolverse en primera instancia en el tribunal. Y ahí es lo que has acabado de describir. Ahí el magistrado Reyes, ¿qué dice? Dice, primera instancia debe de ser el partido político. Remitimos todos los juicios al partido político y que sea el partido político, y aquí viene lo más importante, quien defina antes del 22 de julio cuáles son los argumentos del partido para celebrar esta convocatoria, para que entonces cualquier militante interesado pueda acudir ante el Tribunal Electoral, quien revisará el caso en definitiva. Es decir, nos está diciendo el tribunal, el PRI está haciendo actos a toda prisa, en lo oscurito, sustentado en quién sabe qué. Muy bien, que sea la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI el que en primera instancia determine todos los argumentos jurídicos. Y sobre esos argumentos jurídicos podemos ir todos los justiciables hacia el Tribunal Electoral e impugnar. Me parece que es correcto, me parece que es el paso a seguir, que la secuencia es conforme a derecho y por supuesto que consideramos que es muy oportuno que la propia sentencia proponga que sea antes del 22 de julio el que el PRI determine cuál es la legalidad de estos actos. ¿Qué pasaría si el PRI no define antes de esta fecha, antes del 22 de julio? Estamos hablando ya de unos cuantos días, Enrique, el 22 de julio es el lunes. Exactamente, y eso es el punto importante a subrayar. El magistrado claramente señala, el PRI va a toda marcha, el PRI va de tropiezo en tropiezo, bueno, esas ya es mis palabras, de tropiezo en tropiezo, de legalidad en ilegalidad. Pero ¿qué dice? Bueno, dado que va a toda marcha, es razonable que sea el órgano interno del partido el que a toda marcha, ¿verdad?, resuelva esto y yo lo diría, deje de hacerse pato. O sea, que si hay prisa para cambiar los estatutos, que también haya prisa para resolver las impugnaciones. Así es, porque te quiero recordar que efectivamente nosotros acudimos a la instancia partidaria
para notificarle sobre la ilegalidad de la Asamblea, y hasta este momento la Comisión Nacional de Justicia Partidaria no ha sesionado para resolver eso. Es decir, sí tienen prisa para sesionar en 24 horas, buscar una convocatoria, pero no tienen prisa para resolver las quejas de los militantes. Entonces, es muy importante que el magistrado Reyes esté proponiendo, bueno, entrenles la prisa, antes del 22 resuelvan, y sobre eso, paso número 2, tienen los militantes el derecho de acudir al Tribunal Electoral, y ahí ya tiene el Tribunal Electoral el derecho de resolver el asunto de fondo. ¿Qué va a pasar? Perdóname, un argumento más. Recordarás que también comentamos que la ley es muy clara. Dice, una vez reformados los estatutos, los partidos tienen hasta 10 días para acudir al INE, dar de vista todos los cambios estatutarios y su proceso de cambio, y el INE en proceso de Consejo General lo revisará, va a determinar si fueron constitucionales, si fueron legales y si fueron de acuerdo a los cambios propios de los documentos básicos del partido. Y es hasta ese momento en que, si se llegan a conocer y ratificar, que los documentos básicos nuevos del partido entran en vigor. Es hasta ese momento. Pues bien, el PRI hasta la fecha no ha entregado esos documentos a revisión al INE, y sin embargo ha hecho ya una serie de actos jurídicos sobre unos estatutos no válidos. Entonces, esto te muestra que, por un lado, hay prisa, se juntan los órganos del partido, leales al dirigente actual, y hacen todo en lo oscurito y al vapor. Y por otro lado, todos los procesos legales que saben, que conocen y que tienen que llevar a cabo ante las instituciones electorales, y todas las impugnaciones de los militantes, no están recibiendo atención, ni celeridad, ni resolución. Ahora, es loable que el Tribunal Electoral diga, dejen de hacerse pato, resuelvan antes del 22. Muy bien. Ya para finalizar, Enrique, si el Tribunal Electoral resuelve lo que sí está en sus manos, que es la impugnación a la Asamblea Nacional en tiempos electorales, que se realizó de manera indebida, según lo han planteado ustedes, si le da la razón el tribunal a los quejosos, es decir, a ti, a Pedro Joaquín Codwell, entonces todo lo demás ya se va por los suelos. Así es precisamente correcto. Si el acto original de todo esto, que es la Asamblea Nacional que se llevó a cabo para modificar documentos básicos dentro del proceso electoral federal en contra de lo que dice la ley, queda el Tribunal Electoral o resuelve el Tribunal Electoral que efectivamente eso se hizo en contra de la ley, ahí se termina el proceso, todos los actos jurídicos consecuentes son ilegales. Pero te digo otra cosa, también es que por la vía del INE, si el Instituto Nacional Electoral, una vez que reciba del partido, que te digo que ha sido tortuguismo, una vez que reciba del partido todas las modificaciones a los estatutos, el INE tiene, por la vía administrativa, que analizar si efectivamente se llevaron a cabo conforme a la Constitución o a la ley. Y si ellos determinan que no fue así, también los estatutos son inválidos y por lo tanto no pueden convocarse a una reelección con estatutos inválidos. Es decir, quedan esas dos vías con toda puntualidad. Y ahí te va una tercera. A ver. Si la Comisión de Justicia Partidaria al interior del PRI o desacata lo que el Tribunal Electoral dice o ratifica lo que dijo el dirigente, contra esa actuación también se puede acudir ante el Tribunal Electoral, y si el Tribunal Electoral, ahora sí, en el momento 2 que propone el magistrado Reyes, declara que eso fue ilegal, tercer vía por la cual todo esto es ilegal. Es decir, pues el camino apenas empieza, hay 3 vías distintas, las 3 tenemos plena confianza en los argumentos jurídicos que hemos presentado, y por supuesto que lo seguiremos comentando a través de tu importante programa a todo el auditorio nacional. Muy bien, Enrique, muchas gracias.